Este podcast es traído a ustedes gracias al café puertorriqueño Yaucono. Por el gustito yo lo sé, Yaucono es el mejor café. Veamos los 7 asuntos que podrían cambiar la historia en el año 2022. Número 7. El nuevo gobierno socialista de Chile. En el 2022 presidirá el gobierno chileno el socialista Gabriel Boric, de apenas 35 años y con un extenso historial de activismo político, que comenzó como líder universitario en las protestas a favor de la educación. Boric prometió el fin del neoliberalismo en Chile, que ha sido presentado como ejemplo del éxito del modelo de mercado impuesto por el gobierno de Pinochet y mantenido desde entonces por gobiernos de centroizquierda y centroderecha. El país se encuentra además en el proceso de redactar una nueva constitución que seguramente tendrá un carácter más progresista que la actual que fue impuesta por el gobierno de Pinochet en 1980. Será un gran reto para el país que no se repita la historia del gobierno de Salvador Allende, cuando la polarización extrema llevó a una ruptura constitucional y al sangriento golpe de Estado de 1973. Nadie quiere eso de nuevo, pero está por demostrarse si la sociedad chilena alcanzó la madurez política como para poder manejar exitosamente una situación de polarización ideológica entre el gobierno y la oposición, que está dirigida por un político que no podía ser más diferente al presidente Boric. Número 6. El regreso de Lula. El expresidente Luis Ignacio da Silva, Lula, tendrá mucha posibilidad de ocupar el puesto nuevamente por la gran probabilidad de salir electo en las elecciones presidenciales de octubre del 2022. Lula tenía prohibido aspirar a un cargo electivo como consecuencia de haber sido convicto por corrupción en el año 2018. Sin embargo, en abril del 2021, el Supremo Tribunal de Brasil revocó la convicción y anuló la sentencia, por lo que Lula no solamente salía de la cárcel, sino que ahora podría ser candidato presidencial. Pero Brasil no está en la situación que él encontró cuando fue presidente por primera vez hace casi 20 años. Hoy el país se encuentra polarizado y gobernado por una derecha que abiertamente defiende los objetivos del antiguo régimen militar. Una elección entre Bolsonaro y Lula podría generar un clima de intransigencia y violencia política que Brasil no experimenta desde fines de la década de 1970, cuando el régimen militar mostraba síntomas de desgaste. Número 5. El programa nuclear de Irán. Este año 2022, Estados Unidos y Europa intentarán renegociar un acuerdo con Irán para evitar que el país construya y desarrolle tecnología para armamento nuclear. Recordemos que cuando Barack Obama era presidente, Estados Unidos, Europa e Irán llegaron a unos acuerdos para evitar que Irán desarrollara un programa bélico nuclear y se limitara solamente al aspecto de producción de energía. Recordemos también que el presidente Trump, inmediatamente que llegó al cargo, descartó ese acuerdo y lo anuló. Por lo tanto, en este momento Estados Unidos no tiene ningún arreglo con Irán relativo a ese tema. Le conviene que se haga algún acuerdo para evitar
empujar hacia Irán a que desarrolle lo que en última instancia todo el mundo sabe que quiere hacer, que es que quiere desarrollar armamento nuclear. No hay más que comparar la suerte del líder norcoreano, con la suerte del líder libio. En Libia fue bastante fácil entrar y sacar a Muammar Gaddafi. Kim Jong-un está más seguro en el poder porque las consecuencias de intentar removerlo puede ser un ataque nuclear. Así que le conviene a Estados Unidos y a Europa que haya un acuerdo. El problema es que ahora mismo Irán, el gobierno iraní, no le va a creer a Estados Unidos porque está muy claro de que Joe Biden puede firmar un acuerdo, pero en 3 años podría venir otro presidente como Trump y revertirlo. Así que va a ser difícil llegar a un lugar en el que la comunidad internacional pueda sentirse tranquila de que no hay un nuevo miembro del club de los países con armas nucleares, porque nadie quiere que ese club se aumente, porque mientras más países tienen armas nucleares, más peligrosa es la vida en la Tierra. Así que este año, en algún momento, probablemente se va a hablar sobre el tema de Irán. Depende de cómo se lleven las negociaciones, depende también del papel que cumpla en este proceso China, del papel que cumpla Rusia, porque ya son actores con los que hay que contar. Pero vamos a ver, probablemente en algún momento del año, muchas noticias sobre este tema, se elevarán las tensiones y esperemos que se pueda resolver de una manera satisfactoria tanto para Irán como para el resto del mundo. Número 4. El regreso del Partido Republicano al control del Congreso. Estados Unidos tendrá elecciones legislativas en el 2022 y las encuestas indican que el Partido Republicano retomará la Cámara de Representantes y tal vez pueda tomar el Senado también. Eso implica que la administración de Joe Biden tiene hasta noviembre del 2022 para aprobar su política pública, porque desde que tome posesión el nuevo Congreso se enfrentará a bloqueos constantes de sus medidas legislativas. Un Congreso republicano implicará que la segunda mitad de la presidencia de Biden estará marcada por controversias político-partidistas que se irán intensificando a medida que se acerquen las elecciones presidenciales del 2024. Especialmente si Donald Trump se mantiene al frente del Partido Republicano. Número 3. La crisis de Ucrania. El año 2021 cierra con la advertencia rusa de una posible invasión a Ucrania. Parece baja la probabilidad de que Rusia invada todo el territorio ucraniano, pero sí podría repetir el esquema de anexión de Crimea, donde celebró un referéndum fraudulento en el que la población votó a favor de la anexión y utilizó ese documento para justificar la posesión del territorio de otro país. Si Rusia invadiese, pagaría un alto precio humano por la resistencia de las Fuerzas Armadas ucranianas, pero difícilmente enfrentaría ejércitos estadounidenses o europeos que no arriesgarían una guerra contra Rusia por Ucrania. Sin embargo, la insistencia ucraniana en ejercer su derecho soberano a asociarse con quien escoja la puede llevar a continuar acercamientos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte y con la Unión Europea, lo que mantendrá viva la preocupación rusa de que se instalen en Ucrania armamentos y tropas enemigas. Eso Rusia no lo va a permitir. Para Rusia es un asunto de supervivencia nacional, no es simplemente un asunto de influenciar a sus vecinos. No sería racional para Moscú actualmente invadir a Ucrania, pero podría hacerlo si percibiera que su propia integridad peligra. Número 2. China y Taiwán.
Taiwán podría convertirse en el mayor foco de tensión mundial durante el 2022. Todos los presidentes chinos, desde el triunfo de la revolución, han planteado que Taiwán es una provincia china y nunca han reconocido su soberanía como país independiente. La reunificación entre China y Taiwán como única solución final ha sido la política pública china desde Mao Zedong en 1949. Sin embargo, el actual presidente Xi Jinping ha sido más agresivo en su intento de aislar al gobierno de Taipei, la capital de Taiwán. Xi Jinping ha aumentado significativamente la presencia naval china en el mar del sur de China, alrededor de la isla de Taiwán, donde también navegan buques y portaaviones de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Solamente 14 países reconocen la soberanía de Taiwán, pero pagan el precio de no poder tener relaciones diplomáticas con China. Todos son países pequeños. Taiwán se distanció políticamente de China en 1949, cuando el presidente chino de entonces, Chiang Kai-shek, se refugió allí con su ejército y seguidores. Eso lo hizo al perder el poder frente a los rebeldes comunistas de Mao Zedong. Y Mao Zedong no invadió la isla. ¿Por qué? Porque la Marina estadounidense entró a la zona como producto de la Guerra de Corea de 1950. Y desde ese momento, Estados Unidos colocó a Taiwán bajo su zona de influencia militar. Reconquistar a Taiwán habría representado arriesgar una guerra contra Estados Unidos. Pero China, Estados Unidos y el mundo han cambiado mucho desde entonces. En 1950, China era un país pobre que acababa de salir de una invasión japonesa y de una revolución política. Sin embargo, en el 2021, China es un país rico, con unas fuerzas armadas poderosas y con la voluntad política para hacer valer sus intereses económicos y políticos. El gigante dormido despertó y parece ser que durante el año 2022 desplegará su poderío para poner presión a favor de la reunificación de Taiwán, que recibirá el rechazo de Estados Unidos y Europa Occidental. Es difícil concebir actualmente una solución diplomática al conflicto con Taiwán, en la medida que la isla siga siendo importante para los intereses económicos y geopolíticos de las potencias occidentales. Número 1. Fin de la pandemia del COVID-19. Los últimos meses del año 2022 deberán ver el fin de la pandemia del COVID-19, por fin. Eso lo aseguran las organizaciones mundiales, comunidad científica, de que finalmente la vida podrá regresar a algún tipo de normalidad. Es evidente que la nueva normalidad de aquí en adelante no será igual a la que teníamos antes de la pandemia. Hemos aprendido mucho, hemos cambiado mucho. El planeta se rediseñó. Por primera vez quizá en la historia de la humanidad, el planeta completo se unió con un solo objetivo: detener la pandemia. Afortunadamente, la pandemia terminará y esperemos que hayamos aprendido las lecciones. Pero seguramente hemos vivido como planeta una experiencia que no esperábamos tener que soportar. La hemos superado, hemos tenido pérdidas, pero no cabe duda de que la historia de la humanidad de aquí en adelante habrá sido marcada por este evento trascendental y traumático por el que acabamos de vivir. Gracias por su atención. Si le gustó el contenido de este podcast, le invito a que se suscriba a mi canal de YouTube, Analista de Política, y si prefiere el formato de audio, en su plataforma de streaming favorita, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast.